Muy buenas tardes, amigos ingenieros colegiados del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Les damos la bienvenida en este nuevo 2018 y vamos a tener programas interesantes, invitados que conocen realmente los temas que nosotros enfocamos y planteamos en este programa. Y bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de la gestión de riesgos sociales y políticos. Y para eso contamos con la presencia de un especialista, el sociólogo Jaime de Montoya Gómez, quien es gerente general de la empresa Amaru Advisor Sachs. Tiene también una amplia trayectoria en todo el tema relacionado al tema de los conflictos. Es experto con más de 18 años en la gestión estratégica sociopolítica, aplicando metodologías de análisis de redes políticas y evaluación de riesgos sociales. También ha participado en varios proyectos importantes como el fraccionamiento de gas de Pluspetro, ha sido gerente de comunicaciones del proyecto Río Blanco y también ha realizado alrededor de 50 estudios de estrategia y evaluación social, política y económica, entre los más importantes porque es muy amplio su palmarés. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia que está ahora pendiente de la entrevista que vamos a realizar. Sí, precisamente antes que termine el año estuvimos presentes en esta conferencia realizada en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Sobre este tema que es importante porque nosotros estamos desarrollando diversos proyectos mineros, también estamos en el tema energético, los hidrocarburos, y en todo está enfocado el aspecto social, las comunicaciones con las comunidades. Y desde la experiencia que usted tiene, pues nos gustaría que comparta con los ingenieros y con el público el planteamiento y la metodología que plantea usted, por favor. Bien, bueno, como siempre digo, para bien o para mal he tenido la oportunidad de participar en alguna posición en varios de los conflictos considerados emblemáticos, ¿no? He podido estar, como has mencionado, en algún momento en el proyecto Río Blanco, también en algún momento estuve en el proyecto Tía María. He visto un caso de conflicto emblemático en hidrocarburos, que es el proyecto Punta Lagunas en Sechura, y así he estado en diferentes situaciones que me han permitido conocer cómo funciona la empresa internamente en el momento de un caso de conflicto, cómo se desarrollan las crisis, cómo se actúa. He podido estar también como consultor externo, ¿no? Observando un poco cómo se comporta la población, cómo se comportan las autoridades, y todo eso me ha permitido un aprendizaje. Y lo que he hecho en mi experiencia es tomar diferentes elementos de análisis y generar un kit de herramientas metodológicas dentro del marco de la gestión de riesgos sociales y políticos, que es una herramienta, es un conjunto de herramientas importante que ayuda a la toma de decisiones en la gestión de conflictos sociales, ¿no? Muchas veces las instancias de tomas de decisión, los gerentes sociales, los gerentes ambientales, inclusive la gerencia general, tienen que tomar decisiones acerca de las situaciones riesgosas que están detrás de los conflictos, ¿no? Y para eso necesitan conocimiento, y necesitan conocimiento sistematizado. Porque tomar decisiones por olfato o tomar decisiones a priori sin una metodología puede funcionar como puede no funcionar, como cualquier cosa en esta vida, ¿no? Implica mucho riesgo, ¿no? Implica mucho riesgo y digamos, las instancias de toma de decisión en una situación, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que se va a levantar una marcha, ¿no? Entonces hay que decidir, se llama a las fuerzas del orden, qué cantidad de policías podrían estar presentes. Esos policías van a tener algún tipo de protección especial, por decir solamente una dimensión de toma de decisión, ¿no? Si se sabe que viene una marcha, se va a reforzar la seguridad en
en las instalaciones, ¿no? Porque se sabe que se han quemado campamentos, se ha afectado muchas veces, en el tema de seguridad, por mencionar un tema, ¿no? En un riesgo social y político, como es la implementación de una marcha, hay una serie de decisiones que se tienen que tomar. Entonces, mientras más sistematizado esté, mientras mejor se conozca el escenario, mientras mejor se conozca el entorno en el que uno se está moviendo, cuál es el nivel de riesgo también en ese caso es importante, ¿no? Porque digamos, si un actor social, ¿no? Si un presidente de Frente de Defensa, por ejemplo, empieza a mencionar por la radio que está anunciando una marcha, que va a mover una marcha, y nosotros como empresa, como equipo social, no lo conocemos, podríamos pensar que es una cosa muy grande e implementar una serie de medidas de seguridad, como las que estaba mencionando, ¿no? En la coordinación con las fuerzas del orden, etc. Y de repente es un personaje que no tiene mayor nivel de influencia, que ese es uno de los factores que se analizan en la gestión de riesgos sociales, qué nivel de influencia tienen los diferentes actores sociales. De repente es un actor social que no tiene mucho nivel de influencia y como no lo conocemos pensamos que va a ser, o de repente es un actor social al que se le subestima, ¿no? Dicen, este es un profesor que está queriendo hacer problemas y de repente ese profesor pues te mueve 3.000 personas, ¿no? Entonces si uno actúa sin un conocimiento claro de cuáles son los actores sociales, cuál es su nivel de influencia social, se pueden cometer errores en la toma de decisiones, como efectivamente ha sucedido muchas veces en los casos de conflicto, ¿no? Que no se analiza bien cuál es el nivel de influencia de un actor realmente, ¿no? Jaime, al respecto, pues quisiéramos también, con la experiencia que usted ha desarrollado en todos estos proyectos, ¿por qué el Perú es tan susceptible al tema de los conflictos, al tema de la manipulación? Porque siempre hay líderes y personas que están movilizando y bajo sus propios intereses, pues esto, ¿no? Movilizan, valga la redundancia, a las comunidades, a las asociaciones. Cuando estamos pasando por un crecimiento importante para nuestra economía, para nuestro país, cuando hay inversionistas que quieren apostar por esto, ¿no? Porque sus proyectos sean viables en el corto y en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es el origen que usted ha detectado y a partir de eso, cuáles serían las soluciones? Mira, en realidad el análisis de conflictos sociales hacia atrás, ¿no? Hacia unos 10 o 15 años, lo que se puede ver es que ha habido un incremento estratégico y sostenido de diversas organizaciones y diferentes líderes que tienen una posición, la mayoría de las veces ideológica, ¿no? en contra de las actividades extractivas y en contra del modelo económico neoliberal, que es el modelo económico dentro del cual nos movemos y que es el que ha permitido que tengamos la estabilidad económica que tenemos en estos momentos, que prácticamente se ha sostenido sola durante 20 años, ¿no? De los 80 hacia atrás se ensayaron otros modelos económicos, sabemos los resultados, se llegó a hiperinflación y a otras cosas. Entonces, no todas las organizaciones y todos los líderes políticos en estos momentos en nuestro país estamos de acuerdo en cuál es el modelo económico que mejor nos puede llevar al desarrollo, ¿no? Yo creo que contestando un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen cuál es uno de los orígenes? Porque en realidad esto es multidimensional, es muy complejo. ¿Cuál es uno de los temas que en el Perú no se ha dado, a diferencia de otros países? Que los gobernantes no han sido claros en decir cuál es el modelo de desarrollo. Es decir, yo te podría mencionar los 4 o 5 últimos gobiernos, no hemos tenido un gobernante que asuma claramente que este es un país minero. Bueno, decir que el Perú es un país minero no es solo así, y eso ya lo sabemos, ¿no? La minería, la agricultura de exportación está generando una buena cantidad de divisas, está como segunda actividad importante,
Pero como escuché hace poco una frase que me pareció muy buena, quien piensa que el Perú no es un país minero no ha visto el escudo del Perú, ¿no? Esa frase me pareció contundente, ¿no? O sea, no ha visto el escudo, pues. Entonces, si las instancias políticas que rigen el destino del país no son claras con la población, no salen a decir, ese es el camino que tenemos que seguir, hay otras instancias, otras organizaciones, otras ideologías que quieren plantear otros modelos de desarrollo diferentes, ¿no? Y en ese sentido, no solamente en Perú, sino a nivel mundial hay una fuerte oposición a las industrias extractivas, ¿no? Entonces, estamos en un contexto mundial, ¿no? En el cual hay grandes bolsones de la población que están pensando que se podría aplicar otro modelo económico. Tampoco es muy claro, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertos modelos económicos. Como te decía, ¿no? Parte del problema es que el marco de desarrollo de nuestro país no está bien delimitado. No estamos todos de acuerdo en que ese es el marco de desarrollo hacia el cual debemos caminar. Y no hemos tenido un gobernante con la suficiente fuerza para poder llevar al Estado y llevar a la población en una sola dirección, ¿no? Hay una pugna, pues, ¿no? Hay una pugna de intereses y alrededor de cada proyecto extractivo hay diferentes organizaciones, diferentes líderes que ya tienen mucha experiencia de trabajo, porque vienen trabajando muchos años en la oposición a los proyectos mineros, ¿no? Se han hecho películas, ¿no? Inclusive estas películas han llegado al cine público, ¿no? O sea, no son documentales aislados, sino son películas que se han pasado en el cine a nivel nacional, ¿no? Como La hija de la laguna, por ejemplo, ¿no? Películas muy discutibles, pero existen. Entonces hay una difusión, hay un trabajo de difusión fuerte de estos grupos opuestos a las actividades extractivas. Existen manuales, páginas web, películas, como estaba diciendo, que una película es algo muy fuerte, pues, ¿no? Y no hay una, hay varias, ¿no? Claro, y ese es un tema que también se ha tocado, ¿no? Hace 10 o 15 años el tema de la tecnología no era tan masiva, pues de repente solamente teníamos el acceso aquí en la capital. Pero esta realidad continúa a nivel interno en nuestro país, ¿no? Hay centros poblados, lugares tan alejados donde a veces no hay internet. Entonces, la información que nosotros sí podemos obtener a través de las redes sociales, de las herramientas digitales, no lo tienen todavía. Ya. Entonces todavía sigue siendo información que puede ser manipulada por estas personas que solo he mencionado. Sí, es completamente cierto, ¿no? O sea, por un lado la tecnología y las redes sociales lo que permite es que que haya un mayor nivel de información y de redes, ¿no? Es decir, la gente opuesta a las actividades extractivas está en una gran red donde se opina, se comenta, se organizan marchas y etcétera, ¿no? Eso es importante por un lado, ¿no? Por otro lado, digamos, esa comunicación que de alguna manera utiliza la tecnología, no hay forma de evitarla, pues, ¿no? Eso es opinión pública, es parte de la libertad de expresión, que es parte de las reglas del juego en un país democrático, ¿no? Siempre habrán opiniones a favor, opiniones en contra, hay unas increíbles peleas, ¿no? Se crean trolls, fujitrolls, PPK trolls, etc. Es todo un mar de información que a nivel de las redes se da y que refleja un poco esos diferentes puntos de vista que se dan a nivel nacional. Pero hay un tema, ¿no? Ahorita hay algunas herramientas que de repente no se han concretado con la suficiente fuerza, como por ejemplo el adelanto social, ¿no? El adelanto social ya está en proyecto de ley, se dijo hace tiempo que se iba a aprobar el reglamento, me parece que todavía no se hace, pero por ejemplo el proceso en Michiquillay, ¿no? El proceso de adjudicación de este proyecto tan importante, que iba a salir en diciembre, y bueno, el 20, ¿no? El 20 de diciembre ya se iba
a definir a quién se va a adjudicar el proyecto. Obviamente en esos días había mucha efervescencia social, probablemente fue prudente postergarlo hasta febrero, ¿no? Pero el punto es que las comunidades en la zona están convencidas del proyecto. Sí, al respecto, por inversión ha hecho un trabajo... Ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero también, ¿cuáles han sido las cartas fuertes de negociación? La carta fuerte de negociación ha sido económica, ¿no? Un porcentaje importante del monto por el cual se va a adjudicar el proyecto va a pasar directamente al Fondo Social Michiquillay, ¿no? Es una cantidad de dinero importante y eso ha sido la carta que ha decidido a la población a aceptar el proyecto. Entonces ahí hay un camino que siempre se ha mencionado, ¿no? Que digamos, la población cuando llega un proyecto pone también las cosas en la balanza, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto puede convenirme a mí? Me han dicho que va a haber contaminación, que va a haber mayor alcoholismo, prostitución, etc. Entonces ponen esos impactos negativos en la balanza, pero si ven que hay un proyecto que les está planteando claramente cuál va a ser su inversión social y sus beneficios, ellos evalúan. Hay muchos proyectos en estos momentos que han caminado en ese sentido, podríamos mencionar varios, ¿no? Y en el caso de Michiquillay, esta negociación, si queremos llamarla así, ¿no? Que ha hecho el Estado por anticipado, ¿no? Muchas veces se espera que haya el conflicto para negociar. Hay varios casos a nivel nacional en los que ha habido conflicto, entonces el Estado decide asignar un monto, la empresa decide asignar un monto, se habla de mesas de desarrollo, planes de desarrollo, pero después de que el conflicto ya se dio y los ánimos están caldeados, y la sociedad de alguna manera ya fue, vamos a decir este término, manoseada, ¿no? O sea, ya ha habido rencores, molestias, y después se decide negociar. Aquí se está negociando por anticipado. Claro, antes de que pase nada se estaba asignando un monto y al parecer la cosa está caminando. Los factores que han determinado postergarlo son totalmente externos a la realidad del proyecto, ¿no? Y en una zona tan compleja como Cajamarca, ¿no? Que sabemos que hay varios actores opuestos a la actividad minera que están ahí, hay toda una serie de radios, de medios, que todo el tiempo están alrededor de este tema, sobre todo que Michiquillay está entre Conga y Galeno, está en una zona, o sea, digamos, si uno suma factores de posibles riesgos, diría, esta situación es muy riesgosa, ¿no? Tienes una serie de actores opuestos a la actividad extractiva que son cajamarquinos, que actúan en Cajamarca. Tenemos a las rondas campesinas, vamos a mencionar a Gregorio Santos, a Rocío Silva Santisteban, el mismo Marco Arana, todos ellos han estado alrededor del tema de Cajamarca. Y si tú sumas eso, ¿no? Y dices, bueno, toda esta gente podría tratar de actuar. Si tomas en cuenta el ámbito geográfico, ¿no? Cerca de Conga, cerca de Galeno, podría parecer también riesgoso, ¿no? Pero el trabajo que ha hecho Proinversión en esta primera etapa, que es la adjudicación del proyecto, después de la adjudicación no está libre el proyecto de posibles riesgos sociales y políticos, ¿no? Y en este momento también como que esta gente opuesta a las actividades extractivas están, vamos a decirlo así entre comillas, ocupada en el tema político más macro, ¿no? Entonces, sí hay una forma de mitigar, ¿no? Eso también es parte de la gestión de riesgos. El objetivo de la gestión de riesgos sociales y políticos es controlar o mitigar o neutralizar los riesgos, ¿no? Una vez que los riesgos se identifican, ¿no? Se trabaja en un plan para controlar antes de que el riesgo pase o mitigar, ¿no? Hacerlo lo más pequeño posible en el caso de que ocurra. Aquí lo que se ha hecho es una estrategia de control de riesgos, porque no ha habido ninguna marcha, han habido pequeñas campañas negativas en medios, pero que no han trascendido a nivel nacional, que se han quedado en el mismo Cajamarca. Y se ha mitigado el riesgo a través de un diálogo con la población alrededor de su interés, en qué les interesa a ellos para lograr su desarrollo y el financiamiento concreto de ese tema, que bueno, esta ley de adelanto social es eso lo que está contemplando, ¿no?
Antes de que llegue el proyecto, hay que hacer una inversión de tal manera que la gente no solamente lo escucha, porque puede no creerlo, ¿no? Claro. Sino ve un hecho concreto. Es que ese ejemplo de preinversión yo pienso que es una experiencia que puede servir de modelo para nuevos proyectos que se tienen en cartera, ¿no? Los proyectos que ya han tenido largas etapas de conflicto, ese es otro tema diferente, ¿no? Yo estoy completamente seguro y se ha dado, ¿no? que se plantea inversión para sacar adelante estos proyectos, pero como ya ha habido situaciones de conflicto, ya la gente se ha alterado, ya han habido, bueno, inclusive lamentablemente pérdidas de vidas, etc. Revertir un proyecto, más sensibles, ¿no? Claro, revertir la imagen es muchísimo más difícil que cuando partes de cero hacerlo bien. Exacto, la imagen, la reputación, son muchos factores que están Y revertirlo es bien difícil, ¿no? Sí. Es tan importante el tema de la prevención, ¿no? Precisamente, ¿no? Y la gestión de riesgos sociales y políticos, como te mencionaba, tiene varias herramientas para la prevención, ¿no? O sea, prevenir viene de prever, ¿no? Y prever significa ver antes. Yo puedo ver antes de que algo pase. Yo siempre he dicho que en el tema de seguridad, las empresas extractivas tienen bien clara la cultura preventiva, ¿no? Digamos, nadie entra a un sitio, a una unidad operativa sin pasar una inducción, donde inclusive te toman una especie de examen, estás como 4 o 5 horas escuchando medidas preventivas de accidentes. Nadie entra a una unidad operativa sin un casco, unos lentes, botas de seguridad, etcétera, porque se está previendo que un accidente pueda ocurrir y se está controlando que este accidente no ocurra. En el tema social todavía las empresas no han desarrollado una cultura corporativa tan, vamos a decir así, estricta, ¿no? Que busque que todos los actores que tienen algún tipo de intervención con la población estén bien sensibilizados respecto a cómo comportarse. Sí hay códigos de conducta y etcétera, pero la mayoría de veces, muchas veces la actuación de empresas contratistas, ¿no? Bueno, lo voy a mencionar aunque puede ser muy polémico, muchas veces las empresas contratistas que saben que solamente van a estar un rato, ¿no? Porque se contratan por periodos y no necesariamente van a tener un puesto o un cargo dentro de la empresa. Muchas veces no les importa, voy a decirlo así, no les importa generar situaciones de conflicto porque saben que se van a ir. Y esas situaciones les quedan a los trabajadores de la empresa, se generan pasivos sociales, ¿no? Y no hay, como te digo, o yo no he podido ver, algunas empresas sí ya están trabajando muy estrictamente en este sentido. Por ponerte un ejemplo, en el caso de las empresas contratistas, ¿no? Pero en otros casos no es así, ¿no? Y muchas veces las empresas contratistas llegan en los primeros momentos en que se está explorando, cuando recién se están haciendo los primeros contactos, ¿no? Entonces, por cosas muy sencillas, porque cuando una empresa empieza a explorar y hay poca gente, tampoco es que la población pida muchas cosas, ¿no? Pero en las pequeñas cositas que ellos van pidiendo y no se les atiende, o en los pequeños momentos en que hay interacción y no se les trata bien al presidente de la comunidad, a los comuneros, a la gente de la zona, ahí ya empezó un tema de pasivo social que tiene como un efecto bola de nieve, ¿no? Puede ser una cosa muy chiquita, se va sumando, llega un momento en que ya creció y se pierde y ya no hay control, ¿no? Ya no es posible controlar muchas veces el descontento de la población con la empresa, ¿no? Exacto. Y precisamente al final del año también la Defensoría pues dio la información de que ya iban alrededor de 178 los casos en el tema de los conflictos, ¿no? De estos casos identificados a nivel nacional, donde Cajamarca es uno de los más fuertes y Ancash, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué debe hacer ahora el Estado? ¿Cuáles crees que deberían ser las alternativas de acción para prever, ¿no? Mira, el Estado en estos momentos tiene
no tengo el número exactamente, pero pongamos entre 4 y 5 oficinas relacionadas al tema de conflictos sociales. Tienes al Ministerio de Energía y Minas, tienes a SENACE, tienes a la PCM, también el ANA tiene una oficina de conflictos sociales. Estamos hablando por lo menos de 4 instituciones, ¿no? Ahora, si esas instituciones se articulan entre sí, se intercambian información entre sí, yo realmente no lo sé, ¿no? Ahí hay un tema, respondiendo un poco a tu pregunta de qué debería hacer el Estado. Debería haber una manera de articular entre todas esas oficinas que se tienen en estos momentos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, SENACE muy recientemente ha generado vamos a decirlo, un sistema al que le han puesto algo así como avanzada social. Si no me equivoco, ese es el nombre, avance social, ¿no? ¿Qué es el avance social? Bueno, es algo que ya se ha venido haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que inclusive me parece que el Colegio de Ingenieros en algún momento también ha tenido participación en acercarse en el momento inicial a las comunidades, informarles en qué consiste el proyecto, en qué consiste la actividad, y etc. Lo interesante es que SENACE ha creado un sistema, ¿no? Al que le están llamando avanzada social, que están poniendo ellos digamos, la presencia de su institución desde el primer momento. Si bien esto ya se ha hecho antes, ¿no? Desde el Ministerio de Energía y Minas, a veces han apoyado algunas instituciones vinculadas a la actividad minera para apoyar en el tema informativo o con personas que puedan informar, sensibilizar a la población. Yo pienso que por lo menos es un sistema que se está mencionando y se está teniendo la voluntad de que el Estado tenga una presencia desde SENACE concreta, ¿no? Con un sistema establecido desde el inicio de las operaciones. Y bueno, mi punto de vista muy personal, respondiendo a la pregunta sobre el Estado, es sacar adelante el tema del adelanto social, ¿no? Tener un acuerdo, afinar los lineamientos de la norma, que de repente no tengan consenso todavía con todos los actores relacionados a la actividad extractiva. O sea, afinar, perfilar la norma, porque ha habido pues críticas, comentarios al tema del avance social, cómo se va a aplicar, de dónde van a salir los fondos, y etcétera, ¿no? Pero esa ley está demostrando, o sea, ese concepto, ¿no? Esa lógica de llegar a la población desde el comienzo con un aporte económico concreto para la implementación de proyectos de desarrollo, está ayudando y puede ayudar, ¿no? Esa lógica. Y en ese sentido también muchas veces estas famosas mesas de desarrollo se dan al final de los proyectos, ¿no? Se dan al final de los casos de conflicto. Es decir, hay un conflicto fuerte y se manda al representante de los ministerios, ¿no? Va el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, conversan con la gente, hacen una mesa, ven qué necesidades tienen. Yo digo, ¿por qué no se hace eso antes, no? ¿Por qué esperas a que ya haya reventado las cosas, a que hayan habido problemas para recién el Estado aparezca? De repente esta lógica habría que voltearla, ¿no? Escuchar necesidades. Empezar con una mesa de desarrollo, ¿no? Que el Estado, o sea, esto es muy riesgoso, ¿no? O sea, hay que ver cómo se maneja para no levantar demasiado las expectativas de la población. Porque también podría darse que ante un nuevo proyecto minero tú empiezas con una mesa de desarrollo y la valla que ponga a la comunidad en temas de desarrollo sea muy alta o no esté bien orientada, ¿no? Lo típico que se dice muchas veces, que se pidan pues obras de infraestructura que no generan un valor de desarrollo realmente, ¿no? Estadios, plazas de toros, etc. ¿Qué pasa si la mesa de desarrollo se encuentra con esas cosas y se pone como un condicionante al desarrollo del proyecto? Eso también podría ser un problema, ¿no? Equipos como el que ha manejado mi Chiquillay, ¿no? Serían necesarios de parte del Estado para poder moderar las expectativas y manejar estas herramientas como la del adelanto social o mesas de desarrollo previas, ¿no? En realidad es discutible. Cada plazo, ¿no? Es
aplicado a cada caso. Uno piensa que de repente lo puede aplicar de manera estándar, Claro. pero cada proyecto es totalmente independiente, con características totalmente independientes porque está ubicado en zonas totalmente diferentes de Cajamarca, Arequipa, Huancavelica. Exactamente, ¿no? En todo caso, lo claro es que se necesita reflexionar más, ¿no?, en las normas que se están dando y darle una viabilidad, ¿no? Trabajar en gestión desde las diferentes instituciones que se relacionan a las actividades extractivas, irles dando viabilidad. Yo creo que las actividades de los grupos opositores han avanzado muy rápido, ¿no? Ellos han aprendido muy rápido, han desarrollado sus estrategias muy rápido, sus estrategias de comunicación muchas veces son muy efectivas, ¿no? Mientras que el Estado de repente ha ido mucho más lento en esto. Su reflexión ha sido más lenta, su capacidad de reacción ha sido más lenta. Muchas veces de involucramiento, ¿no? De involucramiento, de gestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú tienes estos famosos documentos que publica la Defensoría de los análisis de conflictos mensualmente, ¿no? Lo que tú mencionaste hace un momento. Pero es como tomar una radiografía, ¿no? Tú dices, bueno, esta es la radiografía y hay todos estos problemas, pero no se pasa de la radiografía o de la toma de muestras, por poner el ejemplo de salud, ¿no? No se pasa de la muestra de sangre, de la radiografía y de otras muestras de diagnóstico a un trabajo. Obviamente ese no es el trabajo de la Defensoría. Pero con esa información que recogen, ¿no?, podrían trabajar las instituciones competentes. Claro, no es el único informe. Ahorita también está el informe que se llama Huillarniki, que publica la PCM, que es un documento de 100 páginas que sacan ellos periódicamente, me parece que cada mes también, aparte del informe de la Defensoría. Entonces, informes hay, ¿no? Pero eso suele pasar. A mí como consultor muchas veces me han contratado de empresas que quieren conocer su entorno, ¿no? Quieren un estudio social, político, económico, cultural de la zona. Se hace el diagnóstico, se hace el informe, pero muchas veces no se pasa a la gestión, ¿no? Es decir, queda como un documento en la biblioteca de la empresa, pero las recomendaciones o lo que se está diciendo ahí muchas veces no se aplica, ¿no? No se pasa a la acción. En lo personal como consultor digo, bueno, eso no es mi responsabilidad, a mí me están contratando para hacer el estudio. Muchas veces en la etapa de recomendaciones es donde uno trata de enganchar con la empresa y decirle, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Esto te podría generar bastante aceptación de parte de la población, pero muchas veces simplemente lo escuchan, la empresa entra en el día a día, en sus propias cosas, y se olvidaron del estudio y se olvidaron de las recomendaciones. Suele pasar también, ¿no? Entonces yo creo que por el tema de reportes, ¿no?, a nivel del Estado, de estudios que el Estado pide, ¿no?, eso yo creo que está, que hay bastante información, ¿no? El tema está en la gestión, cómo se está gestionando en base a esta información, justamente para que esa información sirva en la prevención de conflictos sociales. Ahí es donde está y es difícil gestionar si tú no tienes recursos, ¿no? Entonces en un proyecto nuevo que está apareciendo, por más que tú puedas aparecer como Estado, informar si quieres, como está mencionando, como el SENACE está anunciando que va a tener un rol más protagónico en ese sentido, pero normalmente cuando tú informas sobre el proyecto, la típica pregunta que siempre te vas a encontrar es que los pobladores te dicen, bueno, ¿qué cosa va a haber para nosotros? Es una pregunta que siempre la vas a escuchar, yo lo he escuchado toda mi vida. Te dicen, qué bueno, no van a contaminar, van a hacer todo esto, van a hacer todo ya, pero ¿qué cosas nos van a dar en concreto? Entonces muchas veces cuando un proyecto está iniciándose, esas cosas no están decididas, ¿no? O se hacen compromisos en etapas iniciales que después no se cumplen, que eso es el 80 o 90% de los conflictos se deben al incumplimiento de acuerdos, ¿no? Se toman muchos acuerdos, se dice ya se va a hacer eso, se va a hacer lo otro,
va avanzando el proyecto, se va incumpliendo, la gente lo tiene en la memoria, la gente tiene las actas, los documentos a través de los cuales se ha tomado acuerdo, y eso muchas veces es lo que genera. Entonces, son temas de gestión, ¿no? Entonces, justamente el tema que estábamos tratando contigo es esta gestión de riesgos, ¿no? A través de la gestión de riesgos, a través de herramientas de análisis que enganchen directamente con la gestión de la empresa, se puede prever ese tipo de situaciones, ¿no? En un análisis de riesgos definitivamente se tendría que evaluar cuál es el nivel de expectativas de la población respecto de obras de desarrollo u obras de infraestructura, ¿no? La expectativa de la población por una obra de infraestructura, en tanto no se pueda cumplir o no se pueda hacer, constituye un riesgo, ¿no? Hay zonas donde se ha tenido pues, la expectativa de un hospital durante muchos años, o se ha tenido la expectativa de una carretera durante muchos años, o de una represa, ¿no? Y se pasan muchos años en discusiones y en negociaciones con las empresas para que las empresas pongan el capital, inviertan en la construcción de estas obras de infraestructura, ¿no? Pero muchas veces es complicado, o sea, digamos, una empresa por sí misma no puede decidir en qué lugar se va a construir un hospital, ¿no? Eso pasa por el Estado. El Estado dirá, bueno, aquí sí, aquí no. Y es difícil que el poblador entienda, que la empresa le diga, mira, ¿sabes que el Estado me está diciendo que aquí no? Ellos dicen, bueno, ¿por qué no? O sea, no lo puedes hacer. Entonces, eso genera muchas veces situaciones de conflicto durante años, ¿eh? Años que las empresas tienen que negociar y gestionar con el Estado hasta que se consiguen las autorizaciones para las obras de infraestructura de gran envergadura que la población quiere, ¿no? Pues bien, Jaime, realmente importante toda la información que nos has podido compartir. Esperamos tenerte pues, próximamente para seguir comentando sobre este tema. Muchísimas gracias, ingenieros, por permitirnos ingresar a sus hogares, y con nosotros será hasta una próxima edición. Hasta pronto.